Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a empezar con la clase. Esperen que estamos tomando final también, así que tengo que estar mirando por si necesitan algo, pero vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy tenemos una clase en la que vamos a hablar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan los hidratos de carbono? La glucosa, el almidón. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el metabolismo en el que participan estas moléculas, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo antes de que empecemos con la clase? ¿No? Bueno, bueno, vamos a empezar entonces. Si alguien llegó tarde y quiere hablar, puede levantar la mano y ahí le activo el audio y va a poder hablar. ¿Está bien? Bueno, como hemos visto en la clase pasada, el metabolismo se divide en dos grandes ramas. ¿Sí? Es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en las células o en los organismos y se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles eran las ramas esas en las que se dividía el metabolismo, chicas y chicos? A ver, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿En qué rama se dividía el metabolismo? Dos cosas. ¿No? Muy bien, a ver. Hablen, Cande, hablen, que somos pocos. Catabolismo y anabolismo. Anabolismo y catabolismo. Exactamente. Hay una parte del metabolismo que se encargaba de la producción de los componentes de las células y de los organismos, transformando moléculas simples en moléculas más complejas, y eso era el anabolismo. El anabolismo utilizaba energía. Mientras que teníamos al catabolismo, que era el que se encargaba de la producción de energía degradando nutrientes, ¿sí? Eso era el catabolismo. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar hablando nosotros sobre el catabolismo de los hidratos de carbono. El catabolismo es cuando degradamos los nutrientes, o sea, degradamos los hidratos de carbono con el objetivo de ¿qué? De obtener sus electrones y con esos electrones producir energía. Ahora vamos a ver bien esto, ¿sí? Pero el catabolismo es un metabolismo oxidativo. Cuando oxidamos algo, los rompemos y le robamos los electrones, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con las glucosas y eso. Para obtener energía tenemos que romper la glucosa y robarle los electrones. Un poquito de esto estuvimos viendo en Introducción al Metabolismo. Hablamos sobre la glucólisis, por ejemplo. En la glucólisis rompemos la glucosa y le sacamos los electrones que tiene. Y usamos esos electrones para la producción de energía. ¿Quién es la molécula de energía de nuestra célula? Que siempre hablamos, que es como es la molécula en la que guardamos la energía. ¿Quién es? A ver ahí. Maida, muy bien. El resto, ¿quién es la molécula en la que guardamos energía nosotros? ¿Quién es? A ver. ¿Nadie se acuerda quién es la molécula en la que guardamos energía? Maida solamente me lo dijo ahí. El ATP. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a romper los nutrientes. En este caso vamos a hablar de los hidratos de carbono. Vamos a robarle los electrones y vamos a producir energía en forma de ATP. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, imaginemos esto. Nosotros comemos algún alimento. Después del proceso digestivo aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. El páncreas libera una hormona que es la insulina, cuando aumenta la glucosa en la sangre. Y las células van a ingresar glucosa hacia su interior. Y van a usar esa glucosa como fuente de energía. De esta manera que les conté yo. Vamos a romper la glucosa, sacarle los electrones y usar esos electrones para la producción de moléculas de ATP. ¿Sí? Vamos a obtener energía con esa glucosa que proviene del alimento. ¿Sí? ¿Entienden esto hasta acá? ¿La idea? ¿Entienden la idea general?
Ahora en un ratito vamos a ver mucho mejor esto, cómo obtenemos energía, cómo le robamos los electrones, cómo la rompemos, cuáles son las vías metabólicas. Pero ahora entienden la idea de que para obtener energía necesito hacer catabolismo, necesito oxidar los nutrientes, romperlos, romper la glucosa, sacarle los electrones y con esos electrones vamos a producir moléculas de ATP. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? ¿Algo que quiera decir? Aida dice que está claro. El resto, como siempre les digo, aprovechen a preguntar, aprovechen a prestar atención. Si están acá para estar nomás, ni estén. La idea es que estén y pregunten y consulten y tengan dudas, todo lo que necesiten ustedes. ¿Y el resto? Maida me dijo que sí, Eve me dijo que sí. ¿Y el resto? Somos 2 personas, así que vamos, a ver. Doris, ¿quedó claro? Miguel. ¿El resto? Candela me contestó ahí. Bueno. Espero que hayan entendido esto porque es como la base de todo. Ahora, hay una pregunta muy importante que para que las células usen la glucosa como fuente de energía, tiene que entrar esa glucosa dentro de las células. ¿Cómo entra la glucosa dentro de las células? Es lo que vamos a charlar en un cachito. ¿Sí? Entonces, queda claro que comemos un alimento, la glucosa en la sangre aumenta, el páncreas libera insulina y la glucosa empieza a ingresar hacia el interior de las células y en el interior de las células la vamos a usar como fuente de energía, esa glucosa. Pero ahora vamos a ver el primer paso. ¿Cómo se mete la glucosa dentro de las células? Bueno, eso depende de las células. Hay diferentes transportadores GLUT. Los transportadores GLUT son transportadores de glucosa. Son proteínas que permiten que la glucosa se meta adentro de las células. ¿Está bien? Los transportadores GLUT son muy importantes. Por ejemplo, los transportadores GLUT1 están en la membrana de los glóbulos rojos y ellos transportan glucosa siempre a full hacia el interior. Siempre meten mucha glucosa, mucha glucosa, mucha glucosa. No le importa nada, él mete glucosa. Después tenemos también los transportadores GLUT2. Son unas proteínas que se van a encontrar en la membrana de los riñones, de las células del hígado, ¿sí? Del páncreas y también en la parte de atrás de la membrana de las células del hígado, de los enterocitos, que ya lo hemos hablado. El GLUT2 permite que ingrese glucosa en estas células, pero depende de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, el transportador GLUT2 mete mucha glucosa hacia el interior. Si hay poca glucosa en la sangre, el transportador GLUT2 mete poca glucosa hacia el interior. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto del GLUT2? ¿Que quieran preguntar? Dori me pide que repita. No repito, Dori. ¿Qué es lo que qué te perdiste, Doris? ¿Por qué no entendiste? ¿Doris? Profesor, disculpe que en la primera parte que vos explicaste, Sí. yo no puedo escuchar, tuve un pequeño percance, recién he Ah, ingresado. Discúlpeme. Gracias, profe. no, de nada. ¿Por qué transporta poco? Porque es un transportador que depende de la glucemia. Va a depender de la cantidad de glucosa en sangre. Por eso, si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha. Si hay poca, mete poca. ¿Sí? Si hay mucha, mete mucha. Si hay poca, mete poca. Depende de la glucemia, depende de la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Esa es la característica de este transportador. ¿Vieron que el GLUT1 que hablamos recién mete mucha glucosa todo el tiempo a los eritrocitos, a los glóbulos rojos? Bueno, el GLUT2, que está en estos tejidos que están acá,
nombrados, y acá están los dibujitos, depende de la glucemia. ¿Está bien, Eve? Eva, perdón. Eva, ¿está bien? Perfecto. Y vamos a ver un transportador más, que son los transportadores GLUT4. Estos transportadores están en las células de músculo esquelético y músculo cardíaco y también en las células del tejido adiposo. Y se dice que son sensibles a la insulina. ¿Por qué? Estas células, las células del músculo esquelético, cardíaco y las células del tejido adiposo, en su interior tienen unas vesículas donde esconden transportadores GLUT4. Cuando aumenta la cantidad de glucosa en sangre, el páncreas libera insulina. Y estos transportadores responden a la insulina. Estas vesículas se mueven hacia la membrana y dejan los transportadores en la membrana, haciendo que aumente la cantidad de transportadores GLUT4 en la membrana de estas células cuando hay insulina en la sangre. Eso hace que se meta mucha cantidad de glucosa hacia el interior. Entonces es por eso que se dice que estos transportadores GLUT4 dependen de la insulina. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? ¿No? Pero es que es una consulta, entonces, no entendí, ¿son reservorios o no? No son reservorios, sino que los tenemos escondidos y cuando hay insulina los mandan a la membrana. Cuando tenemos mucha insulina en sangre sería. Cuando hay insulina en la sangre, estos transportadores GLUT4 que estaban escondiditos salen a la membrana. ¿Y eso pasa constantemente? Sí, cuando hay insulina, cuando no hay insulina se esconden, cuando hay insulina salen. Por eso nosotros consumimos, ¿no? Bueno, pasa el metabolismo, la degradación, bueno, y cuando pasa se hace en energía, que sería el ATP, ahí salen, porque tenemos el 1, el 3 y el 4, ¿no? Esto todavía, sí, pero espera, no te mezcles. Esto todavía estamos viendo, todavía no entraron las glucosas a la célula. Están entrando, o sea, todavía no hicimos energía, no hicimos nada. Estamos viendo cómo se Ok. mete la glucosa dentro de la célula. Ahora vamos a agarrar esa glucosa y la vamos a transformar en energía y romperla y todo. Pero hasta ahora Sí, estamos viendo cómo se pero mete la quiero decir si en este caso cuando comemos, bueno, pasa todo ese procedimiento, digestión. ya sale, digamos, ¿no? Ya Cuando que, cuando la glucosa va a sangre, ¿no? La ¿Mm? insulina. Cuando la Em, glucosa va a la sangre, el páncreas libera insulina. ¿Sí? claro, y ahí la insulina Y va ahí, a la estos célula. transportadores, mira, y ahí estos transportadores que estaban escondidos se mueven y se ponen todos en la membrana. Y listo. Porque estos transportadores responden a la presencia de insulina. Sí, y cuando no hay insulina, se vuelven a meter adentro. Y cuando hay insulina, salen. Y cuando no hay, se esconden. Y cuando hay, salen. Arre. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahí entendí. No, es que me confundí porque cuando tenemos demasiada insulina se guarda, ¿no? Era en el hígado, creo. Insulina no guarda, ¿eh? ATP, digo, que se transforma después. ATP no sé si guarda. En el músculo podemos almacenar un poco de esa energía así. Pero guardamos otra cosa cuando hay insulina, que ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Sí? Guardamos otras Ah, cosas. sí, era una célula que Algo después hacía su guardábamos, función. decimos. Sí, bueno, algo era. Algo se guardaba. Sí, no te preocupes. ¿Alguien tiene alguna otra duda de los transportadores? Bueno, con esto vimos cómo la glucosa entra desde la sangre a diferentes tipos de células. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué le pasa a esa glucosa si yo la quiero usar como fuente de energía. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué vía metabólica va a tener que ser utilizada
para que esa glucosa pueda ser utilizada como fuente de energía. ¿Sí? Y la vía es la glucólisis. Esa glucosa que se metió adentro de las células, va a ser transformada en dos moléculas de piruvato a través de esta vía metabólica que es la glucólisis. Esta vía ocurre en el citoplasma de las células, ¿sí? De todas las células del organismo, y por 10 reacciones químicas, ¿sí? La glucosa se va a transformar en dos moléculas de piruvato. La voy a romper. Y hay algunas reacciones de estas en las que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la reacción número 1 y la número 3 son reacciones donde se usan moléculas de ATP. En la reacción número 1 utilizamos una molécula de ATP de energía para transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta reacción es una reacción muy importante porque está regulada. La enzima que cataliza esa reacción es la hexoquinasa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta enzima ayuda a que esta reacción ocurra a mayor velocidad. Pero está regulada. ¿Cómo? Está inhibida por la glucosa 6-fosfato, que es el producto de la reacción. Entonces, si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato, se inhibe a esta enzima y esta reacción ocurre más lentamente porque le dice, hey, pará, ya tenemos un montón de glucosa 6-fosfato, pará un poquito. Entonces, si hay mucha glucosa 6-fosfato, se inhibe a esta enzima que es la hexoquinasa y esta reacción ocurre más lentamente. Muchas veces el producto de la reacción química inhibe a la enzima de forma alostérica, ¿sí? La inhibe, hace que funcione más lento. Porque si tengo mucha glucosa 6-fosfato, no quiero que esta reacción siga ocurriendo rápidamente. Quiero que pare un poquito porque tenemos mucha glucosa 6-fosfato. Entonces la misma glucosa 6-fosfato va a inhibir a la enzima hexoquinasa. A ver, dudas de esto que tengan. ¿Se acuerdan de las enzimas que hablamos? ¿Qué duda tienen? A ver, pregunten tranqui, porque este es el primer punto de regulación de la glucólisis. Ahí se regula la glucólisis. A ver, pregunten. Yo no entendí lo sobre la glucosa 6-fosfato. O sea, en la glucosa ya en sí tiene, ¿no? Tiene glucosa 6-fosfato y no entiendo cuando tenemos que ese procedimiento que explicó del 1 al 10 va a crear más glucosa 6-fosfato, no entendí esa parte. Bien, este procedimiento del 1 al 10 son todas reacciones químicas conectadas para transformar la glucosa en 2 piruvatos. Después de estas 10 reacciones producimos 2 piruvatos. Esto es una vía metabólica, la glucólisis. Tengo un sustrato que... ¿Está bien? O sea, del 1 al 10 son las 10 reacciones químicas de la glucólisis, ¿no? Esto sería la glucólisis. Exactamente. Y después sería de que hace todo ese procedimiento para formar 2 piruvatos. Exacto, hace todo esto para formar 2 piruvatos. ¿Y los piruvatos qué serían entonces? ¿En qué sentido qué serían? Los productos de la vía serían. Sí, porque acá al lado del cuadro que usted está haciendo dice glucosa y está la rayita con 2 piruvatos. Citoplasma, dice. Porque esta es el resumen de la glucólisis. Fíjate que esto es como el resumen y después hay un cuadrito como que se agranda y acá vamos a las reacciones, ¿está bien? Esto es el resumen de la glucólisis, como la glucosa que se transforma en 2 piruvatos, pero lo hace a través de 10 reacciones químicas. Sí, entendí, profe, gracias. Perfecto. Y ahora estamos hablando de la primera reacción, que es importante porque es una reacción regulada. ¿Se entiende eso, Cande, lo de la regulación? Sí, ahí lo entendí. Gracias. No, de nada. El resto, Doris, ¿se entendió la regulación? ¿Alguien quiere preguntar algo? Okay. Lo entendí perfecto. Bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguna duda que tenga?
Bueno, la reacción número 3 de la glucólisis también es muy importante, porque es otra reacción que está regulada. ¿Sí? En esta, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. No importa los nombres. Sí sepan que la reacción número 3 está muy regulada también. Y está regulada gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1 es la enzima que cataliza esta reacción, que ayuda a que esta reacción ocurra a mayor velocidad. Esta enzima está inhibida por moléculas de alta energía como el ATP y está estimulada por moléculas de baja energía como el ADP y AMP. A ver, ¿por qué ocurre esto así? ¿Por qué piensan ustedes que moléculas de alta energía como el ATP inhiben a esta enzima, va a hacer que esta reacción ocurra más lento y que toda la glucólisis ocurra más lenta? ¿Y por qué moléculas que me representan baja energía dentro de la célula van a estimular a esta enzima para que esta reacción ocurra más rápido y la glucólisis ocurra más rápido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será? Si hay mucha energía, quiero que esto vaya más lento. Si hay poca energía, quiero que esto vaya más rápido. Tiene que ver con algo que hablamos la otra vez también. El proceso, la glucólisis, es parte del catabolismo. Rompemos la glucosa y la transformamos en 2-piruvatos para producir energía. Si yo ya tengo mucha energía dentro de la célula, no quiero que esta vía metabólica siga ocurriendo al pedo, porque yo estoy bien de energía ya. Entonces es por eso que las moléculas de alta energía como el ATP inhiben a esta enzima para que esta reacción vaya más lenta y la glucólisis vaya más lenta. No quiero seguir produciendo energía si yo ya tengo. Ahora, moléculas de baja energía me van a estimular a esta enzima para que esta reacción ocurra más rápido, la glucólisis ocurra más rápido y se produzca más energía. Acuérdense que la glucólisis es una vía oxidativa del catabolismo. Rompemos la glucosa para producir energía. Si yo ya tengo energía, no quiero seguir rompiendo la glucosa, pero si a mí me falta energía, quiero que esto ocurra más rápido. Entonces es por eso que el ATP inhibe a esta enzima para que esta reacción vaya más lenta y la glucólisis vaya más lenta, porque si tengo mucho ATP, estoy bien de energía, no quiero seguir que esto siga ocurriendo. Ahora, si yo estoy mal de energía, que es cuando tengo estas moléculas, que son moléculas de baja energía, voy a estimular a la PFK1 o fosfofructoquinasa 1, que es esta enzima, para que esta reacción ocurra más rápido y la glucólisis ocurra más rápido. ¿Entienden eso? Las vías oxidativas, en este caso la glucólisis, si tengo energía, no quiero que ocurra la glucólisis, quiero que vaya más lento, entonces inhibo con el ATP. ¿Sí? El ATP inhibe, porque el ATP me indica que estoy bien de energía. Si tengo mucho ATP, estoy súper bien de energía. Entonces no quiero que esta vía ocurra rápido. Por eso es que el ATP inhibe a la enzima fosfofructoquinasa 1, para que esto vaya más lento y la glucólisis vaya más lenta. En cambio, moléculas de baja energía van a estimular a esta enzima para que todo vaya más rápido y se produzca más energía. ¿Entienden esto? Lo podemos charlar, todo lo que necesiten. Exacto, Eva dice, como diciéndole que le falta, por eso es estimulada por el ADP y el AMP. Exactamente. Moléculas de baja energía me están diciendo, che, no tengo energía, hay que ponernos a producir energía. Por eso estimulan esta enzima y por lo tanto también estimulan la glucólisis para que se produzca más energía porque la necesito. ¿Alguien? Alguien está con el micrófono ahí abierto. ¿Alguien tiene alguna duda? Cande, ¿quedó claro? Doris. Sí, profe, sí lo he entendido. Perfecto, ¿verdad? Ok. Profe, en este caso estaría estimulando el ATP, ¿no? ¿Cómo estimulando el ATP? O sea, tenemos en el ATP, que es, sería la fructosa 6, y tenemos
tipo dos enzimas, ahí que sería el ADP y el ATP, No, 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 no. que Cande, escúchame. sí, Vos sí, te complicás porque terminás viendo algo que no es. Si yo estoy señalando acá, esta es la reacción sí. química. Esta es la reacción química. En la reacción número 3 de la glucólisis, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Esa es la reacción química, tranca, no pasa Ah, nada. sí. Esta reacción química está catalizada por esta enzima, la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Si esta enzima está estimulada, esta reacción ocurre más rápido y toda la glucólisis ocurre más rápido. Si esta enzima está inhibida, esta reacción ocurre más lento y toda la glucólisis ocurre más lento. Cande, dependiendo de estos dibujos Ah, que ya. ves acá, dependiendo de estos dibujos que ves acá, ¿quién inhibe a esta enzima? Eh, la verde, ADP y esa. ¿Cómo? Si esta tiene rojo y un menos. Cande, acá ¿Cómo? tiene rojito y un menos. El rojo siempre es malo. Entonces, Sí. el ATP es el que inhibe esta enzima. ¿Por qué? Porque el ATP es una molécula de alta energía. Si yo tengo mucha energía, quiero que esta reacción ocurra más lenta y que la glucólisis ocurra más lenta porque yo estoy bien de energía, no quiero seguir obteniendo más energía. La glucólisis Ah, es ese una... dibujo sería que salen las dos. Ahí comprendí. La glucólisis es una, Sí. es una vía metabólica de alta energía para obtener energía. Entonces, si yo estoy bien de energía, no quiero que esta reacción y que la glucólisis siga ocurriendo a mucha velocidad. En cambio, las moléculas de baja energía, que están en verde y que tienen un más, A ver. estimulan a la enzima. Porque si yo tengo poca energía, quiero que esta reacción ocurra más rápido y que toda la glucólisis ocurra más rápido. ¿Está bien, Cande, ahora? Sí, ahí entendí. Gracias. Perfecto. ATP. Bien. ¿Alguien tiene ganas de preguntar alguna otra cosa? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno. Después tenemos dos reacciones importantes también, que son reacciones donde se producen moléculas de ATP. ¿Sí? Por ejemplo, en la reacción número 7 y la reacción número 10 se producen dos moléculas y dos moléculas de ATP. Y, por otro lado, en la reacción número 6 se liberan electrones, que eso también es importante, pues yo que les dije, en la glucólisis o en el catabolismo vamos a romper las moléculas y vamos a robarle los electrones. Esos electrones que se liberan no pueden quedar solitos en la vida porque se perderían y morirían. ¿Quiénes los van a agarrar a esos electrones? A ver, chicas, si se acuerdan algo, ¿quiénes van a agarrar esos electrones? ¿Quiénes van a agarrar esos electrones? A ver, para que no se queden solitos ahí. Muy bien, Maida, ahí. Muy bien. Los electrones van a ser captados por moléculas transportadoras de electrones. Por ejemplo, el NAD+. Cuando el NAD+ agarra dos electrones se transforma en NADH. Entonces, en este caso, como tenemos 4 electrones que hay que agarrar, necesito dos NAD+, que cada uno agarre dos electrones y se transformen en dos NADH. Estos NADH después vamos a ver que son muy importantes para la producción de energía, ¿sí? Porque van a llevar estos electrones a un lugar donde nos vamos a poder hacer más moléculas de ATP. Pero es importante que entiendan que en la glucólisis la glucosa se transforma en dos piruvatos, la estamos rompiendo y le estamos robando los electrones. Y se lo estamos dando a las moléculas transportadoras de electrones, a los colectivos de los electrones, ¿sí? Porque no se pueden quedar solitos así en la vida porque no vivirían. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto, de las moléculas transportadoras de electrones? Pueden preguntar lo que quieran. A ver. David. ¿David? Raro que no preguntaste nada, David. Todavía. Dani. Doris. Eva, ¿está bien hasta acá? Miguel.
Miguel, Susi. ¿Está bien hasta acá? No, no son las únicas moléculas transportadoras de electrones en NADH. Después vamos a ver otras más que son, por ejemplo, el FADH2. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos del ciclo de Krebs. Vamos a hablar de otra molécula que transporta electrones también. Pero la que más vamos a hablar es el NADH. Son los colectivos de electrones como más comunes que tenemos. Perfecto. Bueno, Susi, después queda grabado. Acordate que lo puedes ver a la tarde, ya lo puedes ver. Bueno, Eva, perfecto. Bueno, Dani. Bueno, ¿qué pasa? La glucosa se transformó en 2 piruvatos en esta vía que es la glucólisis en el citoplasma. Perfecto, David. Ahora, ese piruvato puede ingresar en las mitocondrias de las células y ser transformado en una molécula que se llama acetil-CoA. Una vez en el interior de la mitocondria, ese piruvato puede ser transformado en una molécula de acetil-CoA. Lo seguimos rompiendo, ¿sí? Miren, esto es lo que pasa. El piruvato se va a transformar en una molécula de acetil-CoA. Para eso va a perder una molécula de dióxido de carbono y también, ya que estamos, lo rompemos y le robamos electrones. Le robamos 2 electrones. Entonces viene un NAD más que se transforma en NADH cuando agarra los 2 electrones que le robamos al piruvato al romperlo y transformarlo en acetil-CoA. Esta también es una vía, es una reacción química que me sirve para producir energía. Porque el NADH, después yo les dije que va a ir a un lugar, que ahora vamos a ver, que me sirve para producir energía. Entonces, esta es una vía que también es una vía del catabolismo. Estamos rompiendo el piruvato, lo estamos oxidando, le estamos robando los electrones para producir energía después. Es una vía del catabolismo, es una reacción del catabolismo también. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Aprovechen, porque vamos parando cada 2 segundos. Pueden hablar, pueden preguntar. Cero apuro. Aprovechen a preguntar lo que necesiten, ¿sí? Bueno, Eva. Ok. Entonces, ¿quién es la enzima que cataliza esta reacción? Una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa está regulada también. Las moléculas de alta energía como el ATP la inhiben. Y sí, si yo tengo mucha energía, si yo tengo mucho ATP, no quiero seguir produciendo más ATP. Entonces esta reacción que es del catabolismo es una reacción que me sirve después para producir energía. No quiero que siga ocurriendo. Si yo ya tengo mucha energía, no quiero que esta reacción siga ocurriendo. Entonces el ATP inhibe alostéricamente a esta enzima, a la piruvato deshidrogenasa, para que esta reacción ocurra más lento. Si yo ya estoy bien de energía, ¿para qué quiero más? La célula hace lo justo y necesario. Si está bien de energía, no produce energía. Si está mal de energía, produce, pero si está bien, no se pone a producir energía de gusto. Entonces, el ATP va a inhibir a esta enzima de forma alostérica, haciendo que esta reacción ocurra más lentamente. Lo mismo pasa con el acetil-CoA, que es el producto de la reacción. Si hay mucho acetil-CoA, también se inhibe a esta enzima. Si tengo mucho acetil-CoA, no quiero que esta reacción siga produciendo acetil-CoA. Si ya tengo mucho, calmate y tranquilízate un poco. Entonces el acetil-CoA va a inhibir también a esta enzima. ¿Entienden la parte de la inhibición? ¿Tienen alguna duda con la parte de la inhibición? ¿Alguna duda con la parte de la inhibición? ¿No lo entendieron? Doris, Cande, que siempre me hablan, Eva, ¿alguna duda con esta inhibición? Seguimos con la misma idea. Si esta reacción es para producir energía y yo ya tengo energía, no quiero que ocurra esta reacción.
Inhibición es lenta, sí, la inhibición significa que esta enzima funciona más lentamente. Cuando inhibimos a la enzima funciona más lentamente y la reacción funciona más lentamente, ocurre más lentamente. Exactamente, David. Claro, profe, o sea que el ATP inhibe para que haya menos energía, es así. Sí, para que no se Claro. siga produciendo energía de gusto, porque ya estamos bien. Claro, si hay más energía, ¿para qué quiero más? Entonces ahí entra a Exactamente, detallar el ATP, exactamente. inhibe que haya menos energía. Bueno, profe, Exactamente, en realidad sí, exactamente. No quiere, el ATP inhibe para que no se siga produciendo energía, porque yo estoy bien de energía. claro, ¿no? Con muy buena energía, profe. Gracias, profe. De nada. Exacto. Por lo que Eva pone, no, que no hay dudas. Por lo que entiendo es que produce, pero con más calma, más lentamente, porque está bien de energía. Exactamente. Se reduce la velocidad de estas reacciones químicas al estar bien de energía. Y el AMP, que es una molécula de baja energía, va a estimular a esta enzima para que esta reacción ocurra más rápido y se produzca más rápido energía. Porque el AMP, si yo tengo mucho AMP adentro de la célula, es porque tengo baja energía, necesito más energía. Entonces se estimula a esta enzima, hace que esta reacción ocurra más rápido y se produce más energía adentro de las células. Exactamente. Todo lo contrario, muy bien, Eva. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, este es el momento de decirla y de charlarla. Exactamente. Bueno, acuérdense que esto está ocurriendo adentro de las mitocondrias. ¿Sí? Está ocurriendo adentro de las mitocondrias de los diferentes tejidos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el acetil-CoA? ¿A dónde va ese acetil-CoA? ¿Cómo puedo seguir rompiéndolo? ¿Cuál es la siguiente vía metabólica en la que puede entrar ese acetil-CoA para seguir produciendo energía? Bueno, la siguiente vía metabólica en la que ingresa el acetil-CoA adentro de las mitocondrias es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a transformar ese acetil-CoA en dióxidos de carbono. Cada acetil-CoA se transforma en 2 moléculas de dióxido de carbono. Lo terminamos de romper, más roto imposible. Fíjense, la glucosa del principio la terminamos transformando en dióxido de carbono, o sea, la rompimos toda. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es otra vía metabólica en la que un acetil-CoA reacciona en la primera reacción química con un oxalacetato para formar citrato. Y el citrato, después, a través de una serie de reacciones químicas, de 8 reacciones químicas, va a volver a transformarse en oxalacetato, que puede unirse a otro acetil-CoA para formar citrato, que se vuelve a formar en oxalacetato. Es un ciclo, ¿lo ven como está marcado acá? Es un ciclo. Tenemos la primera reacción que forma citrato y después el citrato se vuelve a transformar en oxalacetato. Y así otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Hay algunas reacciones importantes del ciclo de Krebs. Por ejemplo, la reacción número 3 y la reacción número 4 son importantes porque en ella se libera dióxido de carbono. Recuerden que el acetil-CoA se termina transformando en dióxido de carbono y esas moléculas de dióxido de carbono se liberan en estas reacciones químicas, la 3 y la 4. Además, en la reacción 3, 4 y 8 se producen electrones. ¿Quiénes van a agarrar a los electrones? A ver, ¿quién agarran los electrones? ¿Van a quedar solitos ahí en la vida? ¿O quién los va a agarrar? Lo puse sin querer. Exactamente. En la reacción número 3, 4 y 8 se liberan electrones que son captados por el NAD+, que se transforma en NADH. ¿Sí? Para todos estos electrones necesito 3 NAD+, que se transforma en 3 NADH, porque cada NAD+ agarra 2 electrones. Y acá tengo 2, 2
y 2. Otra reacción importante es la reacción número 6, en la que también se generan electrones. Fíjense la cantidad de electrones que estamos generando acá. En la reacción número 6 se generan electrones, pero esos electrones van a ser agarrados por otro colectivo diferente de electrones, que es el FAD. Cuando el FAD agarra 2 electrones, se transforma en FADH2. ¿Sí? Es otra molécula diferente que también transporta electrones. Fíjense la cantidad de electrones que tenemos, con todo lo que venimos haciendo. Y una última reacción muy importante es la reacción número 5. Es una reacción donde se genera una molécula de GTP. El GTP es una molécula de alta energía, parecido al ATP, pero GTP. ¿Sí? Es una molécula de alta energía. Bueno, entonces esto es el ciclo de Krebs, ¿sí? Con esta producción de electrones, de moléculas transportadoras y demás. ¿Alguna duda del ciclo de Krebs que quieran preguntar antes que veamos la regulación de este ciclo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué diferencia entre el NAD y el FAD? Son moléculas diferentes que ambas cumplen una función similar, que es transportar electrones, pero son moléculas en sí diferentes. ¿Está bien? La molécula en sí es distinta, pero la función es similar. Captar electrones y transportarlos. No te puedo decir bien la estructura porque no lo vimos. O sea, tiene un nucleótido que es la adenina, pero no tiene sentido que lo veamos. Lo que sí tiene sentido entender es que son moléculas diferentes, un poquito parecidas, pero diferentes al final, que van a cumplir la misma función, que es transportar electrones. Ahora vamos a ver dónde van todos estos electrones. ¿Por qué quiero tantos electrones? ¿Sí? ¿Para qué quiero tantos electrones? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera consultar? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver la regulación del ciclo de Krebs. Hay dos regulaciones que me parecen importantes. La de la reacción número 1 y la reacción número 3, que también la vamos a ver. La enzima que cataliza la reacción número 1 es la citrato sintasa. Fíjense que está inhibida por moléculas como el ATP y estimulada por moléculas como el ADP, igual que siempre. Y lo mismo pasa con la isocitrato deshidrogenasa, que es la enzima de la reacción número 3. ¿Sí? La reacción número 3 está catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, una enzima que está inhibida por moléculas de alta energía y estimulada por moléculas de baja energía. ¿Entienden que es lo mismo de siempre? Las enzimas del ciclo de Krebs van a estar inhibidas por el ATP. Porque si yo tengo mucho ATP, tengo mucha energía y no quiero seguir produciendo. Entonces se inhibe el ciclo de Krebs. Por eso, ¿sí? Porque si yo estoy bien de energía, no quiero seguir produciendo energía. Y a su vez, las enzimas del ciclo de Krebs están estimuladas por moléculas de baja energía como el ADP. Si yo tengo poca energía dentro de la célula, sí quiero producir. Entonces aumentamos el funcionamiento de estas enzimas y aumenta la velocidad del ciclo de Krebs. Aumenta la velocidad, produce más. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Alguien tiene alguna duda? Es más o menos la misma idea, pero pueden tener alguna duda sin problema y la charlamos. A ver el resto, Doris, Cande, que hace bastante no me preguntas nada. Claro, siempre estamos buscando tener una cantidad de energía que esté copada. Si tenemos energía, no queremos que esto funcione de gusto. Y si no tenemos energía, queremos que esto funcione más rápido. Entonces, por eso es la regulación de esta manera. ¿Dudas hasta acá que quieran charlar? Bien, Cande. Bien, mirando las imágenes. Muy bien mirando las imágenes. Las imágenes recontra ayudan. Vos, Cande, tenés la costumbre de preguntarme sin mirar las imágenes.
Pero las imágenes recontra ayudan a entender lo que voy diciendo, ¿sí? Y lo que siempre le digo, no se pongan a copiar todo, porque eso hace que se pierdan. Total, esto está grabado, yo hoy a la noche ya lo subo a las 2 clases. Bien, vamos a seguir entonces, porque hay un tema acá. ¿Dónde van todos estos electrones que se producen? ¿Dónde los vamos a llevar para seguir produciendo energía? Todas esas moléculas transportadoras de electrones como el NADH, el FAH2, ¿a dónde van para seguir produciendo energía? Acuérdense que esto se produce más que nada dentro de la mitocondria. Recuerden también que la mitocondria tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Y por lo tanto podemos definir también un espacio intermembrana, que es la parte entre las dos membranas, la parte del medio, digamos. En la membrana interna de la mitocondria hay unas proteínas que forman lo que llamamos la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Esta es la proteína número 1, esta es la 2, la 3 y la 4. ¿Saben lo que va a pasar? Las moléculas transportadoras de electrones le van a venir y le van a dar los electrones a estas proteínas. Por ejemplo, el NADH le va a dar los 2 electrones a la primera proteína. La primera proteína se lo va a pasar a la segunda a la tercera a la cuarta, y la cuarta le va a pasar los electrones al oxígeno, que se va a transformar en agua. Por eso se dice que el oxígeno es el aceptor final de electrones, porque la cadena respiratoria se pasan los electrones de una a la otra y la última le da los electrones al oxígeno. Entonces, ¿para qué sirve esto? Vos decís, bueno, ¿y esto? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué se pasan los electrones de una a la otra? Bueno, se lo pasan porque... ¿Dónde estoy acá? Se lo pasan porque al moverse los electrones de una a la otra se genera una energía que es utilizada por estas proteínas. ¿Utilizada para qué? La proteína número 1, la 3 y la 4 van a utilizar esta energía producida por el movimiento de los electrones para llevar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Entonces, lo que usan estas proteínas es la energía del movimiento de electrones para llevar protones desde el interior de la mitocondria, desde acá, hacia el espacio intermembrana. Entonces, en el espacio intermembrana empieza a haber mucha cantidad de protones, de hidrógenos con carga positiva. Mucha cantidad de protones en el espacio intermembrana. Hasta ahora no dije para qué sirve esto tampoco, ¿eh? Porque vos decís, bueno, ¿y para qué llevan protones al espacio intermembrana? Pero quiero preguntarles antes de desenredar este dilema, si tienen alguna duda hasta acá sobre el funcionamiento de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sobre cómo funciona la cadena respiratoria? ¿Alguna duda? A ver. Ese movimiento no abre un canal. Estas proteínas ya son canales. Estas proteínas son canales. Pero el movimiento de electrones le da la energía que necesitan para poder llevar los protones desde el interior hacia el espacio intermembrana. Ese movimiento de electrones le permite obtener la energía que necesitan para llevar estos protones desde el interior hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. Doris, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Profesor, sí, entendido. Bien. Por eso No me estás preguntando nada hoy. es que lo he entendido, profe. Bueno, genial. Mejor así. Cande, ¿vas bien?
Sí, profe, estoy bien acá mirando muy bien las imágenes y escuchando. ¿Estás segura que vas bien? ¿Tenés alguna duda? Sí, porque no estoy tomando apuntes, estoy Ah, bueno. tratando de entender. Vas entendiendo, perfecto. Igual cualquier cosita que te quede así media no clara, me preguntás. ¿Sí? Sí, sí, hasta ahora me quedó que, bueno, esto es todo lo que estamos viendo ahora, es el, ¿cómo se dice? El proceso de lo que es la glucólisis, ¿no? Claro, lo que Y estamos todos viendo los en pasos realidad, que la hay que glucólisis seguir. era lo que vimos al principio, pero acá estamos viendo cómo a partir de la glucosa podemos obtener energía. Pasa todo el proceso. Sí, Exacto, todo sí, el proceso, cómo rompemos toda la glucosa para obtener energía. Con la glucólisis, con el ciclo de Krebs, la terminamos de romper toda, producimos electrones y esos electrones van a venir acá, a la cadena respiratoria. Y el funcionamiento de la cadena respiratoria vamos a ver que ahora lo vamos a usar para la producción de energía. Exactamente. ¿Está bien? Entonces al sí, profe. funcionar, perfecto, Cande. Al funcionar la cadena respiratoria, se llevan protones al espacio intermembrana. Muchos. ¿Para qué? Les cuento. En la membrana interna de la mitocondria hay otra proteína que se llama ATP sintasa. Cuando la cadena respiratoria funciona, se llena de protones el espacio intermembrana, se llena de hidrógenos positivos. La ATP sintasa, como su nombre lo dice, sintetiza ATP, produce moléculas de ATP. ¿Cómo? La ATP sintasa es como una puertita. ¿Qué es lo que pasa? La cadena respiratoria lleva protones al espacio intermembrana. Y la ATP sintasa permite que esos protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria donde estaban y utiliza la energía de ese movimiento para la síntesis de moléculas de ATP. Permite que los protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria donde estaban y utiliza la fuerza de ese movimiento para la síntesis de ATP. Es como una turbina de una central hidroeléctrica. Usa el movimiento para producir energía. En este caso, usa el movimiento de los protones que vuelven hacia el interior de la mitocondria y produce moléculas de ATP. Esto es el final de todo. Todo lo que hicimos de romper la glucosa, del ciclo de Krebs, toda esta producción, vieron que a cada rato sacábamos electrones, le robábamos electrones, ¿y para qué lo íbamos a usar? Bueno, lo íbamos a usar para esto, para que la ATP, para que funcione la cadena respiratoria y para que la ATP sintasa pueda producir moléculas de ATP, que es la idea. Es la idea del catabolismo, de la oxidación. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió, chicas? ¿Y chicos? ¿Sí? A ver, profesor, puedo decir que, bueno, yo lo entendí así, ¿no? El ATP sintasa permite que los protones vuelvan al interior de la mitocondria para producir energía. Exactamente. Esta energía, o sea, se convierte en ATP, ¿no? Exactamente. La energía la guardamos en esta molécula que son las moléculas de ATP. Profe, gracias. De nada, Lo Doris. entendí. Todo perfecto. Genial. ¿Alguien tiene alguna duda? Eva y David pusieron que no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer un pequeño dibujito para que nos quede un resumen de lo que acabamos de charlar. Todo. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina. Esa insulina hace que la glucosa ingrese en algunos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el tejido adiposo que tiene GLUT4 va a meter más cantidad de glucosa porque hay insulina. Acuérdense que el GLUT4 depende de la insulina. Y otros tejidos también meten, ¿sí? Entonces, esa glucosa ingresa al interior de las células. Glucosa en el interior de las células. Esa glucosa la vamos a usar para producir energía. ¿Cómo? Bueno, primero la vamos a transformar en 2-piruvatos. En esta vía metabólica, ¿cómo se llamaba la vía metabólica que transformaba la glucosa en 2-piruvatos?
¿Cómo llamaba la vía metabólica que transformaba la glucosa en 2-piruvato? Muy bien. Glucólisis. La glucólisis. Muy bien, perfecto. Ahora esos piruvatos van a ingresar a las mitocondrias de las células y van a ser transformados en acetil-CoA. Ese acetil-CoA, ¿a dónde va a ingresar ahora para seguir siendo oxidado, seguir rompiéndolo? ¿Dónde va a ingresar el acetil-CoA? ¿Dónde ingresaba? ¿En qué vía metabólica ingresaba el acetil-CoA para seguir rompiéndolo? Una pista. ¿En qué vía metabólica ingresaba el acetil-CoA para seguir rompiéndolo? En el ciclo de Krebs, chica, que lo acabamos de charlar. En el ciclo de Krebs va a ingresar el acetil-CoA ahí adentro de la mitocondria, sigue ingresando en el ciclo de Krebs para seguir rompiéndolo. Y todas estas vías metabólicas, la glucólisis, la transformación de piruvato en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, generan electrones siempre, muchos electrones, que van a ser captados por moléculas transportadoras de electrones como el NADH o el FADH2. ¿Y dónde van esas moléculas transportadoras de electrones, chicas, que acabamos de hablar hace un rato? ¿A dónde van todas las moléculas transportadoras de electrones? ¿Dónde van a producir energía? A ver. ¿En qué vía metabólica? ¿Dónde van ahora estas moléculas que transportan electrones? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, a la cadena transportadora de electrones, ¿se acuerdan? Que estaba en la membrana interna de la mitocondria, la cadena transportadora de electrones, las 4 proteínas que vimos ahí. Gracias al funcionamiento de la cadena transportadora de electrones más la ATP sintasa, se genera la síntesis de moléculas de ATP. ¿Sí? Vamos a repasarlo una vez más. Paren que le voy a poner cadena respiratoria. ¿Sí? Acá, para que les queden los nombrecitos en el dibujo. Miren, vamos a repasarlo. Aumenta la glucosa dentro de la sangre, en la glucemia. El páncreas libera insulina. Muchos tejidos meten glucosa hacia el interior. Esa glucosa la vamos a usar como fuente de energía. La transformamos en 2 moléculas de piruvato, primero en la glucólisis. Esos 2 piruvatos van a entrar en la mitocondria y lo vamos a transformar en acetil-CoA. El acetil-CoA puede seguir siendo oxidado en el ciclo de Krebs. Y todo esto es para producir electrones que van a ir a la cadena respiratoria, y el funcionamiento de la cadena respiratoria junto con la ATP sintasa permite la síntesis de moléculas de ATP. ¿Está bien? Eso es lo que vimos recién. ¿Lo entienden? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Estoy medio pestado. ¿Alguna duda, algo que quieran charlar, preguntar antes que veamos ahora otras cositas? Esta es la forma de producir energía a partir de la glucosa. La rompemos toda. Fíjense cómo la transformamos al final en dióxido de carbono, que es lo que nosotros respiramos. Cuando inhalamos oxígeno, porque la cadena respiratoria necesita oxígeno para funcionar. Y exhalamos dióxido de carbono, porque, por ejemplo, en el ciclo de Krebs se produce dióxido de carbono. Cuando oxidamos la glucosa, producimos dióxido de carbono. Por eso es que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. ¿Alguna duda hasta acá que quieran preguntar? Nos falta poquito con la clase, así que métanle un poquito más que ya estamos casi. Bueno, hay otras vías metabólicas de los hidratos de carbono que tenemos que conocer. Por ejemplo, la glucosa que me sobra, yo produzco energía, pero si estoy bien de energía y me sobra glucosa, esa glucosa la puedo transformar en glucógeno. El glucógeno es la forma en la que nosotros, los animales, almacenamos glucosa. Esa vía metabólica donde se produce el glucógeno es la glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la producción de glucógeno a partir de glucosa, ¿sí? Cuando entra glucosa a la célula, yo puedo producir energía,
Pero si ya estoy bien de energía, la glucosa que me sobra la transformo en glucógeno, ya que estoy, y la guardo, ¿sí? La guardo por si la necesito en algún momento, en alguna otra, qué sé yo, cuando hay poquita glucosa en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda, lo que quieran preguntar? ¿Saben los tejidos que pueden hacer glucógeno? Los tejidos que pueden hacer glucógeno son principalmente el hígado y el músculo. Ellos dos. Entonces después, cuando tengo poquita glucosa en la sangre, que ahora lo vamos a charlar, agarro y degrado el glucógeno, que es la forma en la que yo me guardé la glucosa que me sobró en otro momento. Es como con nosotros. Si comemos y nos sobra comida, lo guardamos en la heladera. Y cuando tenemos hambre, la sacamos y la comemos. ¿Está bien? Ayer comí empanadas, me sobraron, las guardé. Hoy, al mediodía, voy a comer empanadas cuando me agarré hambre. Lo mismo pasa acá. Le sobró glucosa y la guardó como glucógeno. Cuando tiene hambre, rompe el glucógeno y tiene la glucosa para comer. ¿Está bien esto, chicas? La glucogenogénesis. ¿Y chicos? ¿Sí? Ok. ¿Sí, Doris? Sí, comprendí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a charlar otras vías metabólicas, porque esto todo lo que charlamos recién es cuando hay mucha glucosa. Vamos a ver qué pasa cuando hay poquita glucosa, ¿sí? Y vamos a aprender algunas otras vías metabólicas. Cuando hay poquita glucosa, quiero que charlemos especialmente lo que pasa en el hígado. Cuando hay poquita glucosa en la sangre, el hígado se vuelve un productor de glucosa. Se pone a producir glucosa. Porque esa glucosa que produce la quiere liberar a la sangre para restaurar los valores de glucemia a los normales. El hígado siempre se preocupa por todos y se preocupa, por ejemplo, por la producción de glucosa. Si no hay glucosa en la sangre, el hígado la produce y la libera para que volvamos a tener glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Cómo produce glucosa el hígado? Bueno, primero puede producir glucosa degradando el glucógeno que tiene. ¿Sí? El hígado guardó glucógeno, lo puede degradar y producir glucosa que la va a liberar a la sangre. Esta vía metabólica donde se degrada el glucógeno es la glucogenólisis. ¿Sí? La glucogenólisis es la vía metabólica donde se degrada el glucógeno. Y por otro lado, el hígado puede producir glucosa por otra vía metabólica que es muy interesante, que se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica donde a partir de moléculas que son precursores no glucosídicos podemos hacer glucosa. Por ejemplo, podemos usar una molécula que se llama lactato, podemos usar una molécula que se llama glicerol, que lo conocemos, el glicerol. Podemos usar aminoácidos para producir glucosa en el hígado. Y también podemos... mirá lo que puse acá, lactato. Ahí, ahora sí. Podemos usar aminoácidos y podemos usar también, por ejemplo, piruvato si quieren. Todo esto para hacer glucosa, ¿sí? Esa es la gluconeogénesis. El hígado puede producir glucosa de estas maneras. Por ejemplo, degradando el glucógeno por esta vía que es la glucogenólisis, y puede producir glucosa a través de la gluconeogénesis. Y toda la glucosa que produce la libera a la sangre para restaurar los valores de glucemia. Porque el hígado es un tejido que se preocupa por todo el mundo, por todos los otros tejidos. Si no hay glucosa, el hígado va a hacer que haya glucosa en la sangre. Se preocupa por todo el mundo. ¿Sí? Ahora, hay algo importante que tienen que saber. Después lo vamos a ver mejor en metabolismo de lípidos. Pero si el hígado produce glucosa y toda la glucosa que produce la libera a la sangre, ¿de dónde saca la energía? Si toda la glucosa que produce la libera a la sangre, ¿de dónde saca la energía el hígado? ¿Qué hace? ¿Cómo hace para obtener energía si toda la glucosa la está sacando a la sangre? No se queda con nada él. Vieron que nosotros vimos hace un ratito
que a partir de la glucosa podemos producir energía. Bueno, pero el hígado, en esta situación de baja glucemia, toda la glucosa que tiene y que produce la libera a la sangre. Entonces, ¿de dónde saca energía el hígado? ¿A alguien se le ocurre algo que quiera preguntar o tiene alguna duda? Muy bien, Maida, ahí me gustó la respuesta, ahora la vemos. ¿Entienden la pregunta? ¿Se entiende la idea? Si toda la glucosa que tiene la libera a la sangre para restaurar la glucemia, ¿de dónde saca energía el hígado? ¿Alguien se entiende la pregunta? Quiero saber si se entiende entonces. La idea de la preguntita, de la duda. ¿De dónde saca energía si toda la glucosa la tira a la sangre? Doris, ¿se entiende la pregunta? Cande, ¿se entiende la idea? ¿Cómo hace? Muy bien, Miguel, también. Muy bien, pensé que no estabas prestando atención, Miguel, porque no respondías nunca, pero ahora respondiste y tiró la posta. ¿Entienden la pregunta, Doris y Cande? ¿Se entiende la pregunta? Ahí también David, ¿se entiende la idea? Si toda la glucosa que tiene la libera a la sangre, ¿qué usa como fuente de energía? ¿De dónde saca la energía el hígado en estas situaciones, los hepatocitos, las células del hígado? ¿Entienden la pregunta? Necesito saber si se queda claro. Ay, Jesús. Bueno, no hay mucha participación hoy. Bien. La va a sacar, como bien dijeron ahí Miguel y también lo dijo Maida, va a sacar la energía de los ácidos grasos, de las grasas, ¿sí? El hígado, en esta situación metabólica, puede usar ácidos grasos como fuente de energía, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Bueno, ahora después lo vamos a ver bien cuando veamos la parte de metabolismo de lípidos. Pero cuando usamos los ácidos grasos como fuente de energía, se produce mucho acetil-CoA. Ese acetil-CoA sirve para obtener energía, ¿sí? Pero también ese acetil-CoA va a servir para producir unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Esos son los cuerpos cetónicos que producimos. Y ustedes dirán, ¿para qué hace los cuerpos cetónicos el hígado? ¿Para qué sirven? Bueno, el hígado produce cuerpos cetónicos para liberarlos a la sangre también. Porque los cuerpos cetónicos funcionan como un combustible alternativo que los tejidos extrahepáticos, que no son el hígado, lo pueden usar como fuente de energía. Después lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos metabolismo de lípidos, pero quiero charlarlo ahora porque ahora vamos a charlar sobre la diabetes y tiene esto mucho que ver. Entonces, el hígado, cuando hay poquita glucosa en la sangre, se pone a producir glucosa y liberarla. La produce degradando el glucógeno y la produce por gluconeogénesis. Entonces, ¿qué usa como fuente de energía si toda la glucosa que tiene la libera? Usa ácidos grasos. Al usar ácidos grasos como fuente de energía, se produce mucho acetil-CoA que puede ser usado como fuente de energía o para la producción de cuerpos cetónicos ahí mismo en las células del hígado, ¿sí? Esos cuerpos cetónicos son la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Y pueden ser liberados en el torrente sanguíneo porque funcionan como un combustible alternativo para los otros tejidos. El hígado no los puede usar como energía, pero sí los otros tejidos, el músculo, el cerebro, no sé, el que quiera. ¿Queda claro esto hasta acá? ¿Queda claro esto? Si queda claro, vamos a hablar sobre la diabetes. Pero quiero que me digan si tienen alguna duda. Bueno, Cande dice sí, profe. Eva dice sí. El resto, ¿alguna duda? Pueden consultar, pueden preguntar lo que necesiten. Ok. Vamos a hablar sobre la diabetes entonces y terminamos con la clase. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la diabetes y terminamos con la clasecita.
Vamos a tener, de forma resumida voy a hablar de la diabetes claramente, porque se aplica bastante esto del metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de diabetes. Ambas se caracterizan por un aumento de la glucosa en la sangre, un aumento de la glucemia. Los valores normales son entre 70 y 100 miligramos por decilitro, y las personas que tienen diabetes se caracterizan porque tienen más cantidad de glucosa en la sangre y se mantiene siempre elevada, ¿sí? La glucemia. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos tipos de diabetes según la causa. La primera que vamos a charlar es una diabetes que se genera por insulinoresistencia. ¿Qué significa? Que los tejidos no responden bien a la insulina. Vieron que yo les dije recién que el músculo y el tejido adiposo tienen los transportadores GLUT4 que responden a la insulina. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina y estos tejidos mandan los transportadores GLUT4 a la membrana y meten más cantidad de glucosa hacia el interior, sacándola de la sangre. Bueno, la insulinoresistencia es cuando estos tejidos no responden bien a la insulina. Entonces, por más que haya glucosa y haya insulina en la sangre, no mandan los transportadores GLUT4 y no sacan la glucosa de la sangre, no la meten para adentro, ¿sí? O la meten poquito. Y eso hace que la glucemia permanezca elevada. Esa es la diabetes tipo 2, la que se genera por una insulinoresistencia. La diabetes tipo 1 es otra cosa. Las células del páncreas dejan de producir insulina. Al dejar de producir insulina, los tejidos no van a captar glucosa. ¿Qué tejidos? Los tejidos que dependen de la insulina. Por ejemplo, el tejido adiposo y el tejido muscular. Las células de estos tejidos no van a captar glucosa porque dependen de la insulina para captar glucosa. Vieron que tienen el transportador GLUT4 que les conté recién. Y por lo tanto la glucemia también permanece elevada. Esta es la diabetes tipo 1. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre una y la otra? La diabetes tipo 2 hay insulina, pasa que los tejidos responden mal. En la diabetes tipo 1 no hay insulina, entonces es otra historia diferente. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Cuando no está tratada, no hay insulina. Por lo tanto, el cuerpo sensa que siempre tenemos el glucagón elevado. Yo no les dije, y se los voy a anotar acá, pero cuando hay poquita glucosa en la sangre, el páncreas libera otra hormona, que es el glucagón. Cuando hay mucha glucosa, libera la insulina. Cuando hay poca, libera el glucagón. ¿Sí? ¿Se escucha bien, chicas? ¿Y chicos? ¿Se escucha bien? Sí, está bien. Ah, bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos diabetes mellitus tipo 1 no tratada, no hay insulina. Entonces el cuerpo piensa que el glucagón siempre está elevado, porque no hay insulina. No es que el glucagón está alto, no hay insulina. Entonces el cuerpo dice, che, está alto el glucagón. No, lo que pasa es que no hay insulina. ¿Sí? Entonces empieza a pasar todo esto que hablamos recién. El hígado se pone a producir glucosa, degradando el glucógeno y por gluconeogénesis, y la libera a la sangre. Pero ¿qué pasa? En la sangre está lleno de glucosa. Pasa que no hay insulina, porque es una patología, no hay insulina. En la sangre está lleno de glucosa, no hay glucosa bajita, estoy lleno de glucosa, estoy alto, tengo más glucemia de lo normal. Pero lo que pasa es que al no haber insulina, el cuerpo piensa que el glucagón está elevado. El glucagón está elevado porque no hay insulina. Entonces se desencadena todo esto. El cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, pero no es así. Está lleno de glucosa en la sangre. Al no haber insulina, el cuerpo piensa o se da cuenta que el glucagón está alto. Y empieza a pasar todo esto que hablamos recién. El hígado produce glucosa y la libera a la sangre. Y al producir glucosa y liberarla a la sangre, usa ácidos grasos como fuente de energía. Y también produce cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Entienden esto?
¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Entienden hasta acá? ¿Es una pregunta, David? ¿Y por qué lo registra así? ¿Es una pregunta? ¿Lo registra como alto el glucagón? Porque no hay insulina. Siempre el cuerpo hace como una relación entre las dos. El glucagón y la insulina son hormonas que se recontrarrelacionan. Si hay insulina, hay poco glucagón. Si hay mucho glucagón, hay poca insulina. ¿Por qué? Porque son hormonas que generan... Estas dos hormonas, ¿saben lo que hacen? Permiten que siempre la glucemia esté balanceada. La glucosa en la sangre. Cuando hay mucha glucosa, se libera insulina, la glucosa entra a las células y volvemos a tener la glucemia normal. Cuando hay poca glucosa, se libera glucagón, el hígado produce glucosa, la libera a la sangre y la glucemia vuelve al valor normal. Siempre la insulina y el glucagón están ahí relacionándose para que la glucemia sea normal. Ahora, si no hay insulina, porque no la produce el páncreas, el cuerpo piensa que solamente hay glucagón. Es que solamente hay glucagón. Ahora, ¿el glucagón qué me está diciendo? Que hay poquita glucosa en la sangre. Entonces todo esto empieza a ocurrir. El cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, porque no hay insulina. Entonces empieza a ocurrir todo esto por más que la sangre esté llena de glucosa. ¿Entienden eso? Empieza a ocurrir todo esto porque el cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, aunque esté lleno de glucosa la sangre. Entonces empieza a producir glucosa, se libera a la sangre por el hígado, y el hígado empieza a usar ácidos grasos como fuente de energía. Y también para producir cuerpos cetónicos, que también se liberan a la sangre. ¿Entienden? El cuerpo piensa, cuando una persona tiene diabetes tipo 1, el cuerpo piensa que esa persona no come hace un mes. Porque no hay insulina. No hay nada que le diga al cuerpo que hay glucosa. La insulina no está. Entonces no hay nada. El cuerpo piensa, che, este pibe hace 2 meses que no come. Imagínate todas las cosas que hace el cuerpo porque esta persona hace 2 meses que no come. En realidad sí come. Pasa que al no haber insulina, el cuerpo no se entera que la glucemia aumenta. Entonces el hígado se pone a producir glucosa. ¿Sí? El hígado se pone a producir glucosa a través de degradando el glucógeno o a través de la gluconeogénesis. Y también usa ácidos grasos como fuente de energía y para producir cuerpos cetónicos. Y ese es uno de los principales problemas. Los cuerpos cetónicos se producen de forma desmedida en la diabetes tipo 1 no tratada. Porque el cuerpo piensa que hace un montón de tiempo la persona no ingiere alimentos, no aumenta su glucosa en la sangre. Entonces muchos cuerpos cetónicos se liberan al torrente sanguíneo. Y los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos que van a disminuir el pH de la sangre. Y al disminuir el pH de la sangre, la persona puede entrar en coma. ¿Qué es lo que se llama coma diabético o coma cetoacidótico? Por la disminución del pH, por la cantidad de cuerpos cetónicos que se liberan. ¿Sí? Es no tratada porque estamos hablando de una diabetes tratada, tipo 1 tratada, es cuando se inyectan insulina. Y esa persona es normal. ¿Sí? Está bien, tiene insulina y tiene glucagón y ya está. El tema es cuando la persona no está tratada, no tiene tratamiento asignado para su patología. Sucede todo esto. ¿Sí? Una consulta. Entonces la persona que tiene diabetes tipo 1, o sea, sí tiene azúcar en sangre, pero lo que pasa es que no tiene la insulina. Exactamente, ¿no? Cande, exactamente. O sea, el azúcar en sangre está dando vueltas, pero no entra en los tejidos que tiene que ir, digamos, exactamente, ¿no? exactamente. Y en la 2, en la diabetes tipo 2, estaría, o sea, crea lo mismo pero... Es parecido, pero hay insulina, solamente que los tejidos responden mal. Claro, el GLUT2, 3 y 4 funcionan mal. Entonces, GLUT4 son los que funcionan mal porque son los que dependen de insulina solamente, el GLUT4. El GLUT4 estaría funcionando mal en la diabetes tipo 2, que es el reservorio, ¿no? Es el que responde a la insulina. Que va al músculo, que va al hígado. Exactamente. El por eso toman la pastilla, ¿no? Exactamente. Los diabéticos tipo 2 toman una pastilla que ayuda a mejorar eso, la insulinoresistencia,
también hacen ejercicio, una dieta buena ayuda a mejorar. Lo que pasa con el diabético tipo 1 es que no tiene insulina, no la produce. Entonces esa persona ya se tiene que inyectar la insulina. Ese es el diabético tipo 1. Que ya no le funciona, no la crea el No páncreas, la crean digamos. más a la insulina. En el 2 sí la crea, pero no funciona como tiene que funcionar, digamos, por eso tiene que ayudar con la pastilla, ¿no? Exactamente. Y lo que tiene el diabético tipo 1 es que produce muchos cuerpos cetónicos, porque al no haber insulina, el cuerpo no entiende que esta persona tiene glucosa en la sangre. Entonces produce muchos cuerpos cetónicos y los libera a la sangre. Los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos que disminuyen el pH de la sangre y puede la persona que no está tratada entrar en coma, ¿sí? En la diabetes tipo 2 no pasa esto, no se producen cuerpos cetónicos, está todo bien porque todavía hay insulina. El problema con los cuerpos cetónicos es para la persona que tiene diabetes tipo 1 porque no hay insulina y el cuerpo produce muchos cuerpos cetónicos. El hígado produce muchos cuerpos cetónicos y lo libera a la sangre, lo libera a la sangre, lo libera a la sangre, termina disminuyendo el pH de la sangre y la persona puede llegar a entrar en coma. ¿Sí? Si se acuerdan cuando vimos Claro, pH. el hígado va a querer crear y crear y crear y crear, porque Exacto. no sienten que El hay hígado azúcar. no sabe que hay glucosa en la sangre. Entonces hace todo esto que charlamos hoy para volver la glucosa a valores normales. Pasa que ya hay glucosa en la sangre, pasa que lo que no hay es insulina. No está la hormona que a mí me indica que hay glucosa en la sangre. ¿Está bien? Sí, ahí lo entendí mejor que nunca. Bien, perfecto. Viste que vos para mí, Cande, lo que hacías era anotar y cuando anotás te perdés, porque te perdés posta. Sí, profe, yo tenía un error, yo anotaba, tomaba apuntes, pero no, ahora solo escucho y anoto lo más, Exacto. lo que me parece muy importante, digamos. Sí, sí, está perfecto. Y después podés mirar grabada, Cande, porque viste que está todo subido. Sí, la pastilla ayuda, la pastilla con los diabéticos tipo 2 ayuda, que es la metformina, muchas veces creo que la que se está dando, ayuda a mejorar esto, a que los tejidos respondan mejor a la insulina, que es lo que está haciendo mal en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 Profe, ya el tratamiento es inyectarse con insulina. Sí. si una persona toma, ponele, ¿cómo se llama? La pastilla metformina, ¿no? Sí. Y le dan 3 al día, por ejemplo, ¿no? Una a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Y si esa persona toma a la mañana y bueno, va todo bien, y si la persona toma la pastilla a la noche y lo que es el azúcar le sube un montón, pero a esa persona antes tomaba 3 pastillas y todo funcionaba correctamente. Y hay que Pero, tomar lo que el médico te recomienda. Yo la verdad es que no sé la medicación porque encima en mi familia no hay personas que tengan diabetes, pero sí hay que hacer lo que el médico, que es la persona que sabe, te dice. no, por ejemplo, mi mamá tomaba 3 al día, Sí, primero hizo el tratamiento un montón de tiempo, pero ahora ya le estaría haciendo el efecto colateral. O sea, en pero este caso sería porque ella toma la pastilla, pero el azúcar le sube un montón, bueno, porque muchísimo. debe estar también, esto es un tratamiento integral. Vos no, con la pastilla Pasó de, sola no pasó te de va a tomar bajar, no te tres va a bajar, pastillas, ¿sí? pasó de tomar a 3 pastillas a una sola por día. El GLUT4 en este caso, ¿qué estaría pasando? ¿Puede que mejore? No, no sé, eso es lo que te... Sí, la diabetes tipo 2 puede mejorar. Puede mejorar. Ah, Ahora, depende de los valores de glucemia. Eso se sigue viendo, ¿viste? El diabético tipo 2 puede mejorar con una dieta adecuada, respetando la medicación, haciendo ejercicio, se recupera el diabético tipo 2 porque mejora la respuesta a la insulina. Esa es la realidad. Mejora la respuesta a la insulina. La diabetes tipo 1 no tiene vuelta atrás. No la tiene. Pero el diabético tipo 2, sí, con una buena medicación y respetándola, cuidándose en las sí, dietas y mejorando la actividad física o haciendo actividad física, mejora la respuesta a la insulina. O sea que sí, en principio sí. Sí, hace todo bien, ¿no? claro, Ahora, porque si en vos... este caso Sí, sería que o sea, la persona toma la pastilla y ayuda a lo que es el GLUT4, pero ya en este caso ya el GLUT4 estaría como también respondiendo un poco por sí solo, ¿no? Por el metabolismo
Bueno, hay que ver, si mejora la persona es porque mejora la respuesta, sí, del GLUT4, de estos receptores y de los tejidos a la insulina. Sí, porque eso se mejora, en la diabetes tipo 2 se mejora, por eso hay que cuidarse, porque si no también la diabetes tipo 2 puede derivar en diabetes tipo 1. Pero una vez que la persona Claro. se cuida, hace ejercicio, hace dieta y toma la medicación, los valores, la respuesta a la insulina mejora. Sí, sí, puede mejorar tranquilamente. Y el uno queda así ya. No hay marcha atrás porque ya La la 1 no hay marcha hormona atrás no porque las queda. células que producen la insulina, que son las células beta del páncreas, murieron. Muchas veces Entonces la persona que no se cuida de diabetes tipo 1 pasa esto, los compuestos ácidos, Exactamente, pasa lo de los cuerpos cetónicos. un cuerpo cetónico, digo. Exactamente. Y ahí le agarra el coma, ¿cómo se dice? El coma Cetoacidótico o ese, coma diabético. Exactamente. el coma diabético, sí. Exactamente. Ah, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ahí David dijo sí que hay que cuidarse en la comida. Todo eso ayuda a mejorar la respuesta a la insulina. ¿Alguien tiene alguna duda? Obviamente que la diabetes tipo 1, las causas pueden ser varias, pero muchas veces es un problema autoinmune. Las propias células del cuerpo atacan a las células del páncreas que producen insulina y por lo tanto estas células dejan de producir insulina. Entonces esa es la diabetes tipo 1, ¿sí? Muchas veces ocurre en la adolescencia esto. Decime, Doris. Ay, profesor, disculpe que le interrumpa cada rato. ¿No? O sea, profesor, insulina 1 es re peligrosa. La diabetes Si tipo no, 1 claro, sí, sí, si no seguimos, tiene que ser tratada. Pero hoy en claro, día, antes creo que era más peligroso porque la gente por ahí no se hacía análisis y demás. Yo creo que hoy en día cualquier análisis que te vas al médico, cualquier análisis que te haces, ya te viste que a cada rato te miden la glucemia. Y ahí acuérdense que la característica fundamental o básica de la diabetes tipo 1 o tipo 2 es que la glucemia está elevada. Y cuando vos te vas a hacer cualquier análisis, a vos te miden la glucemia cada rato. Viste que te vas a hacer cualquier cosa de rutina, glucemia. Antes por ahí yo creo que era más complicado porque la gente no tenía tanto acceso al sistema de salud. Bueno, no sé cuál era el problema. Pero ahora no sé si será tan así, ¿sí? Obviamente que la diabetes tipo, yo desde mi punto de vista creo que la diabetes tipo 2 al poder recuperarse con cuidados y demás es como más tranqui, digamos, que la diabetes tipo 1 que directamente no produce insulina y tiene que inyectarse y cuidarse de otra forma. bueno, todo mediante un tratamiento, ¿no? Puede mejorar. Siempre Claro, profesor. mediante tratamiento, siempre cuidándose y respetando lo que dice el médico, que es la persona que la tiene clara. Bueno, Gracias, profe, la de nada, interesante. Doris. Bueno, Aprendí chicas, bastante. Gracias, Profe, profesor. la persona que no se cuida cuando tiene diabetes tipo 1, o sea que solamente se inyecta, ponele. Si bueno, no se pero cuida, no hace ejercicio, no, toma bueno, alcohol. hay que cuidarse también, sí, sí. A veces si solamente se inyecta, la diabetes también genera mucho deterioro, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. Eh, por eso a veces también, viste que la gente que tiene diabetes y no se cuida, también tenés el tema de el deterioro de la vista, bueno, todo un montón de síntomas que tener la glucemia alta todo el tiempo no es bueno para nada, básicamente. Así que, básicamente eso. El problema está en el sistema sí, en el sistema vascular, digamos, en el sistema, ¿cómo lo digo? Sí, el sistema vascular. Viste que a veces No, por sí, ahí le porque tienen también que... había escuchado otro caso. ¿Eh? Había escuchado un caso de que la persona se quedó ciega por un momento en la ruta y que esa persona no se cuida en la actualidad, o sea, toma alcohol y todo. Bueno, hay mucha O gente sea, que eso a tiene futuro esta... va a traer problemas. Sí, sí, el tema de deterioro en la vista es muy común para los diabéticos que no tienen tratamiento, que no se cuidan, digamos. Si se cuidan, hay deterioro, pero no tan grande. Pero hay gente que ha quedado ciega por no cuidarse. No sé decirte bien cuál es el deterioro que genera. Sí sé que el sistema vascular se deteriora muchísimo. La irrigación y todo eso se deteriora mucho.
Y esto de la ceguera es muy normal en las personas que tienen diabetes y no se cuidan. Y también el tema de la amputación de las extremidades, ¿viste? Que no le llega circulación, no le llega irrigación a los dedos del pie y le tienen que cortar los dedos del pie. Bueno, todo eso es generado por un deterioro en el sistema vascular. No sé el de la vista, a qué se... No sé si también es por un tema de circulación, no lo sé. Pero sí sé que tener la glucemia alta todo el tiempo, con un montón de AGEs, se llama, que creo que son las moléculas que se producen por tener la glucemia alta, es perjudicial para la salud. Igual si quieren después leo, porque la verdad es que no lo sé, bien a qué se debe el deterioro del sistema vascular y de la visión de la diabetes. Porque sé que la glucemia alta genera esto, todo el tiempo alta genera esto, pero no sé bien la conexión entre estas dos cosas. Pero lo puedo leer y lo charlamos en la clase que viene si quiero. O cuando veamos lípidos, que también vamos a hablar un poquito de esto, de la producción de cuerpos cetónicos y demás. Bueno. Gracias, profe. De nada. Ahí me dice también que también terminan con amputaciones. Bueno, muy lindo todo, muy linda la clase. Vamos a almorzar lo que nos sobró de anoche. Después subo la clase grabada. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Cuídense. De nada, chicas. Chao Doris, chao Cande. Chao, profe, gracias, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Besito. Chao, chao.